sobre todo lo importante es escucharte a ti, ¿no? Porque me llevo fácil. Adelante, Daniel, cuando gustes. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Martínez Oviedo. Soy coordinador de los capítulos estudiantiles ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y también miembro de la mesa directiva 2021-2022 para el SMIG. Nuevamente les damos la bienvenida a este primer ciclo de conferencias de cimentaciones profundas organizado con el capítulo estudiantil de posgrado de la Escuela Superior de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy tenemos en este segundo día de actividades una conferencia bastante interesante al cargo del ingeniero Iván Zárate Sotelo. Esta conferencia está titulada de la siguiente manera. El día de hoy el tema va a ser directamente, un minuto por favor. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos nuevamente la atención. El título de la ponencia en un momento se los indico y les voy a comentar antes que nada la conferencia del maestro en ingeniería Iván Zárate Sotelo. El maestro en ingeniería Iván Zárate Sotelo es originario del Estado de México y egresado del Instituto Politécnico Nacional. Como ingeniero civil, cuenta con estudios de maestría en el área de mecánica de suelo y rocas. Se ha desarrollado como especialista en ingeniería geotécnica en diferentes empresas e instituciones con énfasis en el sector energético. Desempeñó labores como especialista en geotecnia en el Instituto Mexicano del Petróleo, Walmart México y Centroamérica, y actualmente es coordinador de proyectos de la empresa Ingenieros Geotecnistas Mexicanos. Ha participado en campañas de exploración geotécnica y también para plataformas marinas a bordo de embarcaciones en la zona de Campeche. Su desempeño en la práctica le ha proporcionado experiencia en análisis de cimentaciones, análisis de respuesta de sitio, análisis de licuación, modelación numérica en túneles, caracterización geotécnica, entre otros. Ha participado como autor y coautor en diversas publicaciones nacionales e internacionales. El día de hoy, el ingeniero Iván Zárate Sotelo nos va a hablar de métodos de CPT para capacidad de carga axial en sitios costa afuera. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Iván y, bueno, te cedemos la palabra para que puedas comenzar con tu conferencia. Muchísimas gracias. Hola Daniel, muchas gracias por la presentación. Gracias a todo el comité organizador por la invitación. Gracias por haberme hecho participar en esta serie de conferencias del capítulo estudiantil de la ESIA. Muchas gracias. Realmente para mí es un orgullo participar en estas conferencias porque forman parte del conocimiento general que tenemos todos los ingenieros de la práctica en México. Y conocer pues básicamente que hay bastantes temas que podemos tratar en la práctica, sitios en tierra, sitios costa afuera, y es algo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pues aprovecho para saludar a todos los amigos, a los colegas trabajadores, a nuestros maestros, a nuestros formadores y en general a todos los interesados que hoy se conectaron para ver la conferencia. Sin más preámbulo, pues voy a iniciar con la presentación. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que muchas veces queda fuera un poco de los temas comunes que nosotros vemos en geotecnia terrestre y ahorita vamos a ver de qué trata. Básicamente son métodos de CPT, que es la prueba de cono, para estimar la capacidad de carga axial en sitios costa afuera. Antes que nada vamos a ponernos en contexto qué es un sitio costa afuera. Bueno, pues un sitio costa afuera, literal, está definido
como aquel conjunto de estructuras que se generan por las necesidades de exploración y de explotación de depósitos de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de estructuras geológicas submarinas. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver que existen pues diversos tipos de estructuras marítimas que son para explotación, producción. Este tipo de plataformas tienen diferentes usos. Unos son de explotación, otros son de estancia. Y bueno, pues todos tienen diferentes funciones. Nosotros nos vamos a enfocar en un tipo de plataforma que es a nivel mundial la más común que existe, que son plataformas fijas. Son este tipo de plataformas que ustedes ven aquí. Estas plataformas fijas pues tienen ciertas características como el tipo de estructura que va del lecho marino al espejo de agua. Y bueno, básicamente es como esto que nosotros vemos a un lado. Esta es una estructura de tipo jacket, en la cual ustedes pueden ver aquí que hay unos pilotes. Estos pilotes, el jacket literal son las piernas de la estructura y por estas piernas se hincan los pilotes. Ya nosotros en superficie vemos básicamente esta estructura que vemos aquí, que es una plataforma que ya es la superestructura que va sobre esta base. Ahora, hablando en términos generales para ubicarnos en tirantes de agua, que es algo bien importante para definir el tipo de cimentación que requiere cada una de las estructuras, pues lo ubicamos como aguas someras, aquellas estructuras que tienen un rango aproximado de 300 metros de tirante de agua, y de ahí pasamos a aguas profundas que son hasta 900 metros o 1000 metros aproximadamente, y a partir de ahí ya estamos en aguas ultraprofundas. Aquí pues ustedes ven en el esquema diferentes tipos de estructuras o de plataformas según la profundidad. Nosotros, como les comentaba, estamos ubicados aquí en este tipo de estructuras que son plataformas fijas. Este tipo de plataformas comúnmente tienen una cimentación a base de pilotes de acero de punta abierta con diámetros que pueden variar según la demanda de cargas. Entonces, lo que funciona de esta manera aproximadamente, ustedes ven aquí en el esquema, es un conjunto de piernas que tiene la estructura y bajo cada una, dependiendo la demanda, puede haber 1 o 2 pilotes o más. Ahora, para ubicarnos en la ingeniería básica de cómo es que se define el tipo de cimentación en una estructura de este tipo, pues aquí hay un esquema muy general de cómo funcionaría. Nosotros vemos que para cimentaciones con tirantes menores a 500 metros, existen este tipo de cimentaciones que podrían aplicarse según el objetivo o el tipo de plataforma. Nosotros vamos a ubicarnos aquí en que son pilotes y pilotes hincados precisamente, que aquí en México es el que ha tenido mayor auge e incluso a nivel mundial. Ahora, ¿cómo nosotros vemos una plataforma fija? De forma física, esto es una fotografía muy ilustrativa de cómo se construye la plataforma en tierra y luego es transportada hasta el sitio para su instalación. Así como se ve que está transportada, ustedes pueden ver ahí en el buque transportador que hay, ahí están los pilotes en cubierta, si los ven ahí abajo, y el resto pues es la superestructura. Está llegando al sitio, se deja caer, se sumerge, se instala y posterior a ello se hincan los pilotes. Estos pilotes, bueno, son tipo faldón, se les llama así, no van por las piernas, van en estos tubos que se ven aquí, ahí van hincados. Entonces, ¿cómo son los pilotes de punta abierta? Son como estas tuberías que ven ustedes aquí, son bastante grandes, van de diámetros desde 36, que es casi 1 metro, hasta 84 pulgadas, que son alrededor de 2.1 metros. Entonces, si se dan cuenta, son elementos muy grandes, las secciones en tramos van soldadas, y bueno, el método de instalación comúnmente es con martillos de este estilo que ustedes ven aquí. Se instala el pilote, se instala el pilote y una vez instalado, sea por sección la que lleve, pues se coloca el martillo en la cabeza y comienza la serie de impactos para que vaya penetrando. Entonces, ese es el esquema general más o menos de lo que vamos a hablar ahora, que son básicamente este tipo de pilotes. Ahora,
Los sitios costa afuera, como parte de la aplicación aquí en México, está dada en su mayoría en la sonda de Campeche. La sonda de Campeche pues comprende la zona que ustedes ven aquí, que es cerca de Ciudad del Carmen y de Dos Bocas. Entonces, nosotros hemos participado en diversos estudios de este tipo, donde cada uno de estos puntos que ustedes ven aquí es un sitio estudiado. Las plataformas aquí en México pues tienen diámetros que van desde 30 hasta 96 pulgadas aproximadamente, y las longitudes de penetración bajo fondo marino, que le vamos a llamar fondo marino, está el tirante de agua. Cuando tocamos el fondo, ese le llamamos nosotros fondo marino. Entonces, a partir de ese fondo marino, la penetración común, o la que se ha dado aquí en México, es entre 60 y 115 metros aproximadamente. Entonces, son longitudes importantes. Si a eso lo llamamos el tirante de agua, pues es una profundidad muy grande, ¿no? Ahora, aquí en México y en muchos otros países, el diseño de estas plataformas está regido por API y por ISO. Son normas internacionales, el diseño completo de la plataforma. Y bueno, la seguridad de estas plataformas, uno de los puntos críticos, es la determinación de la capacidad de carga para la instalación, ¿no? Y la colocación de la subestructura. Bueno, pues el diseño estático bajo carga axial de estos elementos, pues está comúnmente dado o está recomendado con el método alfa para suelos cohesivos y el método beta para suelos friccionantes o suelos no cohesivos. Entonces, bajo esta concepción es que se realiza el diseño de capacidad axial de estos elementos. Y es un punto bien importante porque ha sido objetivo o sujeto de múltiples investigaciones a nivel internacional, ya que es un parámetro fundamental en el diseño. Ahora, aquí, bueno, para ponernos en contexto de cómo funciona o cómo deberíamos llegar hasta la estimación de la capacidad de carga axial, pues el primer paso en el diseño pues es conocer el tipo de suelo mediante una investigación geotécnica. ¿Cómo se realizan las investigaciones geotécnicas en costa afuera para el diseño de una plataforma marina? Se realizan a través de una embarcación de este tipo que ustedes ven aquí. El principio es básicamente el mismo que en tierra. Tenemos una torre de perforación, que es esta estructura roja que ven aquí, y está instalada en un barco que tiene cierto mecanismo de posicionamiento para que no se mueva durante la perforación. Y bueno, esta tiene una serie de herramientas e instrumentaciones que todo está instalado en el barco. Se controla vía remota, y este es un esquema de la torre. El principio, les comento, es el mismo. Tenemos algo que le llamamos sarta de perforación, donde se van introduciendo las tuberías desde aquí, y hay algo que se le llama moon pool, que es como una alberca, es una parte abierta dentro del barco, por la cual se baja algo que se le llama marco de reacción. Aquí hay un pequeño esquema. Entonces, en este pequeño esquema se describe cómo se hace la perforación. Este es nuestro barco, esta es la torre de perforación. Por aquí bajamos nosotros toda la tubería o sarta de perforación hasta fondo marino, y ahí abajo colocamos algo que es un marco de reacción, que no es otra cosa que un peso muerto que nos va a ayudar a hacer penetrar las herramientas de extracción de muestras, y a su vez también pues las herramientas como el cono o baletas remotas, que es el tema del tipo de exploración que hacemos nosotros en este tipo de sondeos. Pues bueno, hacemos muestreo inalterado con tubos de pared gruesa, pared delgada, con liners. Hay diferentes tubos muestreadores, y básicamente baja el tubo muestreador a través de la sarta de perforación, llega a fondo marino, donde está el marco de reacción, lo prensa la camisa exterior, y posterior a ello realiza la penetración del tubo o la extracción de la muestra con la carga del marco de reacción. Entonces, así es básicamente cómo funciona. El cono funciona de forma similar. Ahí hay un cable muy instrumentado en el cual se conecta el cono, baja por la sarta de perforación, llega al marco de reacción, es prensado por las abrazaderas, y a partir de ahí comienza la reacción en la penetración del cono. ¿Sale? Hay algo adicional que es una herramienta bastante útil, que es para medición de resistencia al corte.
que es la veleta remota, que es el principio de la veleta que todos conocemos, solo que va introducido en la sarta de perforación, llega al marco de reacción, penetra la profundidad de interés que nosotros vamos a ensayar, hace el corte, mide la resistencia y sube. Entonces, todo esto está instrumentado por un cable que le llamamos winch, que va hasta acá, winch, y va a la cubierta. Es un cable muy largo que entra en la sarta de perforación, está instrumentado. ¿Qué tenemos o qué otros elementos tenemos dentro de una exploración geotécnica? Pues tenemos en uno de estos contenedores, está habilitado un laboratorio de mecánica de suelos, como el que todos conocemos, pero todo muy bien organizado, todo está muy en orden. Los procesos en barcos tienen que ser muy ágiles, muy efectivos, porque hay algo que se le llama muestreo en tiempo real y ensayos en tiempo real, que es básicamente los turnos en barcos son 24 horas, y a lo largo de 24 horas está de forma continua la extracción de muestras, el hincado de conos, toda la ejecución de pruebas, y así como van saliendo las muestras, se van extrayendo y se les va midiendo la resistencia, se van haciendo pruebas índice. Entonces aquí ustedes ven en la fotografía, este es el laboratorio que está en uno de los contenedores, y aquí en la mesa ven ustedes una muestra que es de las extraídas. Hay un extractor, o hay diferentes tipos de extractores, ¿no? Pero bueno, se extrae la muestra, en una esquina se mide la resistencia con una veleta miniatura, que estas son parte de las pruebas que se realizan en barco. Se corta en diferentes secciones para que posterior a ello unas muestras se ensayan en el barco y otras se mandan a tierra. Entonces, ¿y por qué se hace así? Bueno, pues porque la idea de esto es también en barco ir definiendo el perfil de parámetros para ir estimando la capacidad de carga de cierto pilote con ciertas especificaciones, 48 pulgadas, y en tiempo real, ¿no? Entonces hay una comunicación constante con la coordinación. Aquí comúnmente pues sube gente de supervisión, y con ello se va coordinando cómo va el avance de la perforación, cómo va el avance en la capacidad de carga para un pilote estándar de 48 pulgadas a través de la profundidad hasta que se concluye. Entonces es más o menos cómo funciona. Ven, aquí atrás está la cámara triaxial, y están pues todos los instrumentos necesarios para realizar triaxial de sub, veletas miniatura, bueno, hay penetómetros de bolsillo y algunas pruebas índice como contenidos de agua, pesos volumétricos. Algo importante es la reacción al ácido clorhídrico, porque, bueno, en suelos marinos es común encontrar en arenas cierto contenido de carbonatos que modifica las condiciones de comportamiento de los suelos granulares. Entonces, es más o menos cómo funciona la exploración. Es una exploración muy detallada, que se complementa con más pruebas en tierra. Y bueno, pues enfatizando en la prueba de cono, que es lo que nos compete, porque es parte de, o el insumo principal para los análisis en la capacidad de carga de este tipo de pilotes, es el cono. Es un cono muy convencional, como el que ustedes ven aquí, solo que está instrumentado con un cable muy largo. Entonces, este es el cono que entra en la sarta de perforación, llega hasta allá abajo, lo prensa el marco de reacción y comienza la penetración. Este es más o menos el esquema de cómo funciona. Tenemos nosotros aquí una presión hidráulica que llega del marco de reacción, algo que le llamamos la cabeza de percusión. Esta es la parte exterior, es el sondeo. Aquí en el sondeo pues está el nodo de perforación, que no es bentonita como nosotros, o algún polímero como lo conocemos convencionalmente. Tiene que ser, son materiales que son biodegradables con el agua salada marina. Esa es la tubería de perforación. Es un cilindro de medición que atora aquí con un anillo de aterrizaje. Aquí pues hay instrumentaciones como una unidad de memoria, y esta es la varilla de extensión para el piezocono, ¿no? Entonces, hay puntos bien importantes que nosotros hacemos durante la ejecución de esta prueba, que básicamente tiene como objetivos pues determinar o tratar de estimar la resistencia del suelo soportante en suelos cohesivos y la densidad relativa o algunas características de fricción en suelos granulares. Estas pruebas, bueno, aquí en México, bueno, pues el cliente principal, como ustedes saben, pues es Pemex. Entonces, algunas especificaciones de Pemex
en plataformas marinas fijas es realizar una penetración continua de cono hasta 24 metros a partir del lecho marino, y a partir de esta profundidad y hasta 120 metros o 130, que es como comúnmente se realizan, son en intervalos a cada 4 metros. Entonces el avance de este cono es 3 metros, medimos 3 metros, extraemos, limpiamos el sondeo y volvemos a meter el cono, y así la llevamos a cada 3 metros. Como todo está instrumentado en el barco, hay una cabina donde el perforista controla todo desde un comando o los controles de la perforadora, y bueno, está conectado a su vez en laboratorio, donde se tiene un monitor, y la medición de todos los parámetros del cono, que es resistencia de punta, fuste y presión de poro, se ven en tiempo real. Va entrando el cono hasta allá abajo y en el monitor va apareciendo la descripción de la traza de la punta, del fuste y la presión de poro. Entonces, ¿esto qué objetivo tiene? Pues tiene el objetivo de evaluar si el instrumento está operando de forma adecuada, y bueno, una serie de factores para descartar o aprobar si la prueba fue efectiva en ese tramo. Las capacidades de los conos pues son convencionales, unas 5 o 10 toneladas, y es un cono de 60 grados en la punta y 100 centímetros cuadrados de área. Las velocidades de penetración son 2 centímetros por segundo con un muestreo de 5 datos por segundo, es decir, es muy muy finito la traza del cono. Ahora, con toda esta exploración, este conjunto de pruebas, que es muy detallada, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues determinamos una serie de perfiles de cierta propiedad contra la profundidad, que son bien importantes para tener nosotros controlados todos los parámetros de diseño para cualquier tipo de análisis que vayamos a realizar. Por ejemplo, al lado izquierdo vemos que está la resistencia del cono, que son estos puntos, estas líneas rojas que se ven aquí, que ya están limpias, por decirlo de alguna manera, están procesados. Estos datos no son datos crudos. Y tenemos aquí unas curvas de densidad relativa que nos dicen más o menos en qué rango cae cada tramo. Aquí en la segunda gráfica es resistencia al corte, interpretada con cono, y a su vez está traspuesta con pruebas de laboratorio, las que les comenté, triaxiales, veletas, penetrómetros de bolsillo. Aquí pues esto se puede hacer con cualquier propiedad, ¿sale? Porque hay bastante exploración, hay bastante información. Entonces este es índice de plasticidad, son pesos volumétricos, y bueno, se puede realizar con cualquier prueba, con cualquier parámetro que se haya medido, que se haya interpretado. Ahora, volviendo al tema de la capacidad, como les comentaba, API e ISO trabajan o recomiendan el método estándar que le llamamos, que es el método alfa en arcillas, método beta en arenas. Sin embargo, dentro de estas mismas normas se recomiendan 4 métodos de CPT para arenas sílicas. Estas mismas normas enfatizan que son métodos más confiables que el método estándar. Sin embargo, dado que se tiene poca experiencia en su aplicación en sitios costa afuera, recomienda que su aplicación debe tener un estudio exhaustivo de las características del sitio, todas las propiedades, y se deben hacer todas las consideraciones necesarias como interpretación de perfiles de propiedades, limitaciones en la resistencia al corte y cualquier otra consideración que, pues bueno, con la experiencia de quien realiza el diseño se deba considerar. Entonces, ahí está nuestro cono. Y bueno, estos 4 métodos son los que ustedes ven aquí. Es el del Imperial College of London, que le llamamos ICP, el del Instituto de Geotecnia Noruego, el NGI, un método que es de Fugro y otro que es de la Universidad de Western Australia. Estos métodos tienen, al menos 3 de ellos, tienen su componente en arcillas. No solo tienen su componente en arenas sílicas, incluso el del Imperial College tiene su componente en arenas carbonatadas. Bueno, aquí en México existen pues muy pocas investigaciones acerca de la estimación de la capacidad de carga con estos métodos, y pues como saben, pues aquí nuestros clientes o el manejo pues básicamente nos recomienda pegarnos a API y sigue rigiendo este criterio. Nosotros hemos trabajado con empresas como Geohydra, con GeoPrime Marine, y estas empresas
tienen implementado ya los métodos de CPT para la estimación de capacidad de carga. Y bueno, pues en México todavía no lo usamos, ¿no? Entonces es parte de lo que se desarrolla, de lo que es importante conocer y aplicar en las plataformas o en los diseños que realizamos aquí en México. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estimar la capacidad con estos métodos? Entonces, algo que es común en la práctica, bueno, no en todos los casos, por ejemplo en tierra no siempre se realiza a pesar de que es importante, las curvas de capacidad de cargar, ¿vale? Que no es otra cosa que la capacidad de carga contra la profundidad. ¿Pero por qué son importantes? Bueno, pues son importantes porque cuando nosotros tenemos estas curvas de capacidad contra profundidad, es mucho más sencillo y tenemos mucha más sensibilidad de cómo estimar la profundidad conveniente para el desplante de la cimentación de la estructura que estemos analizando. Entonces, como sabrán, si hacer una investigación en un sitio costa afuera, pues es bastante caro porque tenemos que llevar un barco, es mucho equipo, mucho personal especializado, solo para la exploración geotécnica, imagínense para la instalación. Entonces, esto, dar algunos metros de más o metros de menos, pues tiene un impacto muy significativo. Entonces, este es el objetivo de las curvas. Los trabajos que se realizan pues son basados en este tipo de curvas. Entonces aquí es, por ejemplo, este ejemplo es de capacidad de carga axial última. Entonces aquí están los métodos, ¿no? Este es un ejemplo. Ahora, ya entrando de lleno en los métodos, les voy a dar una descripción general. Voy a caer un poquito en detalle solo en uno de los métodos para que vean cómo funciona. No enfatizar mucho en todas las ecuaciones porque es un proceso un poco más complejo que lo común. No está nada fuera de la realidad, pero para no aburrirlos. Entonces, el principio básico de la estimación de la capacidad de carga con estos métodos de CPT es el que vimos ayer con el doctor Ibarra, es el mismo, tenemos una capacidad de carga última que está basada en resistencia por fricción y resistencia por punta, de los cuales pues uno es la integración de la resistencia unitaria por fricción por todo el área del fuste y el otro es el área de la punta por la resistencia unitaria en punta. Entonces, no hay nada diferente. Ahora, aquí pusimos una tabla donde están descritos cada uno de los métodos, cada uno de los autores, para si los quieren en algún momento investigar a detalle, ahí están cada uno, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los insumos que requiere cada uno de estos métodos, además del cono, porque no es lo único, no es una correlación directa con cono? Son todos estos parámetros. Vean, por ejemplo, la resistencia al corte no de nada, la resistencia por punta del cono, la resistencia neta, índices de plasticidad, relación de preconsolidación, sensitividad, en el caso del Imperial College, densidades relativas, ángulos de fricción y este que es importante, que es el ángulo de interacción entre el pilote y el suelo. ¿Sale? Entonces, les voy a escribir de forma general cómo funciona el método de API, que es el método tradicional del que se utiliza. Y el principio básico es muy parecido al del reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Vean. Entonces, esta es nuestra resistencia unitaria por fricción en suelos cohesivos. Y no es otra cosa que un factor alfa multiplicado por la resistencia al corte no de nada o cohesión, que en algunos casos se conoce. Entonces, ¿cómo se determina este factor alfa? Pues es en base a los esfuerzos efectivos, la resistencia al corte y por ahí un par de expresiones. Entonces, y es prácticamente similar al del reglamento. La resistencia unitaria por punta es 9 veces la resistencia al corte, no de nada, y esto es muy sencillo de estimarlo. Pues esto se hace en tramos, se hace la integración de la curva y se grafica, no es más que eso. En suelos friccionantes, el principio es también el mismo, el factor beta, que es el coeficiente de empuje por la tangente del ángulo de interacción entre el suelo pilote, multiplicado por el esfuerzo efectivo. Entonces, aquí hay una tabla en la que se recomiendan ciertas limitantes de API, por ejemplo, para limitar la resistencia por fricción y para limitar la resistencia por punta, según la densidad relativa de materiales granulares. Ven aquí desde muy suelto, medio, medio, hasta muy denso. Entonces, son parámetros que se recomiendan en API. Entonces, ese es el funcionamiento básico. Ahora, ¿qué diferencia tienen los métodos de CPT contra el método de API? Pues la diferencia es la estimación de
la resistencia unitaria por fricción o esfuerzos que se generan en el perímetro del pilote. Está muy asociado al cono por lo siguiente. Nosotros tenemos un elemento que es que es un pilote, el cual está representado en campo, por ejemplo, por la penetración de un cono. Y existe algo que le llamamos esfuerzos radiales, esfuerzos efectivos radiales, que se generan a través de la longitud del elemento y cambian según la penetración de este elemento. Es decir, nosotros tenemos este elemento a 10 metros. La condición de esfuerzos radiales en cualquiera de los puntos cambia si nosotros avanzamos con la profundidad del pilote, y cambia respecto al tiempo también. Por ejemplo, cuánto tiempo hay algo que se llama la ecualización de esfuerzos, que es después de la instalación, y depende, o bueno, aquí se hace depender en estos métodos de la resistencia del cono, está muy asociado. Cabe mencionar que pues, bueno, estos métodos pues están basados en, hay una base de datos de pruebas de carga en la cual se realizaron pues todas estas expresiones para poder determinar la capacidad. Entonces, bueno, ese es el principio básico. Hay múltiples factores que entran aquí, que son los esfuerzos radiales, el ángulo de interacción suelo-pilote, y hay algunos parámetros que tienen que ver con la condición de deformación del suelo en la interfaz. Hay algo que se le llama yield stress ratio, que este es un parámetro que en cierto momento se asemeja a la relación de preconsolidación. Y el más importante, que es esto, la profundidad relativa de la punta del pilote. Es decir, nosotros introducimos a 10 metros el pilote y existe que nosotros a través de esa profundidad analizamos los esfuerzos radiales, pero la profundidad relativa son 10 metros, aunque nosotros vayamos a analizar a mayores profundidades. Entonces, esto nos lleva a ver que este tipo de métodos son muy sensitivos a la profundidad. Es decir, si nosotros lo basamos en las pruebas de cono, que están muy detalladas en profundidad, como les mostré les indiqué en el muestreo, cualquier cambio en la resistencia del cono es detectado porque los intervalos de muestreo o de análisis de entrada API los recomiendan menores a 20 centímetros. Si nosotros tenemos una curva de capacidad donde hagamos una discretización a cada 10 metros, pues no va a ser representativa porque algo se nos va a ir entre cada tramo de 10 metros. Entonces, API nos recomienda que sea cada menos de 20 centímetros. Nosotros en la implementación práctica lo hemos hecho a cada 10, donde se escribe bastante detallado cómo se comporta la capacidad a través de la profundidad. Entonces, ese es el principio básico de cómo funciona la penetración en fricción. Ahora, en punta hay el principio de funcionamiento como son pilotes tubulares de punta abierta, es una tubería, entra al suelo y comienza a llenarse por dentro. Entonces, hay algo que nosotros le llamamos un pilote de punta cerrada o de punta abierta, que cuando comienza a penetrar, pues es un pilote de punta abierta, y las paredes internas comienzan a comerse el suelo y a generar fricción interna hasta que llega un momento en el que esa fricción supera o es superada por la capacidad de la punta, y en ese momento pues se cierra. Si hacemos la prueba, ustedes metan un popote en un suelo arcilloso y va a entrar el suelo y en algún momento pues se va a detener. Y en ese momento se cierra el pilote y es como si tuviera punta cerrada, ¿sale? Entonces hay cierta forma de estimarlo a través de las curvas de resistencia unitaria. Ese es cómo funciona la capacidad por punta. Y hay dos condiciones adicionales, que es si es una carga drenada o no drenada en suelos cohesivos, que es, pues depende de la aplicación de la carga. En suelos friccionantes, el principio es básicamente el mismo. El ángulo de interacción aquí pues es para suelos friccionantes. Vuelve a entrar de nuevo la relación que tiene que ver con la profundidad relativa de la punta y algunos otros parámetros como es el módulo de rigidez al corte y otros parámetros que, bueno, no caigo en detalle porque los voy a aburrir, pero están las referencias donde se detalla cada uno. Aquí la resistencia por punta pues está basado en la densidad relativa y en algunos otros parámetros. Bueno, aquí está la capacidad por punta del cono. Entonces, ese es el principio básico de funcionamiento. Así funcionan el resto de los métodos, y esto que ustedes ven aquí es como les muestro
que la integración a cada 10 centímetros nos da este tipo de curvas. Si nosotros, por ejemplo, determinamos la capacidad de carga de un elemento que está a 128 metros, que podría ser esta línea azul, que ustedes ven aquí, la curva de resistencia unitaria por fricción se comportaría como la línea azul, pero solo es representativa de la profundidad a 128 metros. Si nosotros queremos analizar cualquier otra profundidad menor, tendríamos que determinar los esfuerzos a través de toda esa profundidad y en conjunto representarían toda esta línea de puntos al final o como la envolvente de todo este conjunto de curvas. Ahora, si nosotros, por ejemplo, lo comparáramos, que aquí ya no es, esta es resistencia unitaria, aquí en la segunda gráfica ya es resistencia por fricción, es decir, ya está multiplicada por la del fuste, nosotros veríamos que, por ejemplo, todas las líneas negras son en un suelo cohesivo las curvas de capacidad de carga por fricción a diferentes profundidades. Cada una de estas pequeñas curvas representa una capacidad de carga en una profundidad. Y entonces la envolvente, pues es a la orilla de todas estas curvas, sería nuestra curva de capacidad de carga por fricción, no ninguna de estas individuales. Si la comparamos con API, que por ejemplo es la línea roja, esta se da en un solo tiro, determinamos los factores alfa, integramos por la superficie del pilote y ya quedó. Este es en términos de la resistencia por fricción. Resistencia por punta es esto que nosotros vemos aquí. Aquí es una diferencia ilustrativa nada más, por ejemplo, de cómo funciona cuando es drenada y cuando es no drenada. Y aquí una comparación con la línea roja, que es resistencia unitaria con API. Este es ilustrativo porque nosotros aplicamos una reducción en la resistencia por punta que va de lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un estrato, por ejemplo, de un suelo menos competente, vamos a través de la profundidad y hacemos la transición entre un suelo más competente de mayor rigidez, pues la práctica común pensaría que, ok, tenemos una resistencia y de repente se incrementa, ¿no? Entonces yo meto el pilote ahí 20 centímetros y ya me quedo con una capacidad de carga muy grande. La realidad es que no, existe una transición entre esos estratos que de forma práctica nosotros la implementamos así. Es una recomendación de API. Tenemos nosotros un estrato de arcilla, por ejemplo, uno de arena y uno de arcilla. ¿Qué hacemos? La determinación sin reducción sería esta línea discontinua. Y si llevamos aquí el pilote en la punta, pues pareciera que llegamos a una resistencia muy alta, pero no. Realmente la reducimos con 3 veces el diámetro del pilote hacia arriba y a la mitad de esta resistencia con 2 diámetros hacia abajo. Entonces hacemos esta reducción y la transición ya no es abrupta y esto genera un mejor comportamiento. Esto está asociado, obviamente, y está basado en múltiples pruebas de carga que también han demostrado que no es una transición o un cambio abrupto de capacidad, ¿no?, en los pilotes. Aquí por último, pues bueno, esta es ya la resistencia total o la capacidad total de un pilote. Por ejemplo, esta es la roja, es de API, y esta, que son muchas líneas negras chiquititas, la orilla de todas estas curvas o la envolvente representaría nuestra curva de capacidad de carga total. Entonces, más adelante solo vamos a presentar la envolvente, no vamos a presentar cada una de estas porque son muchos datos. Y bueno, les voy a explicar de forma rápida el resto de los métodos. Este es el método de NGI. El método de NGI tiene el principio fundamental de API, que es el factor alfa por la resistencia al corte, solo que tiene implementada una reducción por índice de plasticidad según el tipo de suelo cohesivo. Entonces, es basado en esta pequeña gráfica. Ahora, en suelos friccionantes, aquí sí es diferente, porque ya funcionan con esto que tiene que ver con la penetración del pilote y la profundidad relativa de la punta. Entonces, este que es Z entre Z de la punta es nuestra profundidad relativa de la punta en este método. Y existen otros factores que tienen que ver con la densidad relativa, con las cargas, con el tipo de punta que tiene, con la reducción del material y bueno, otros factores, ¿no?, que están aquí implícitos. Hay particularidades importantes, por ejemplo, en estos métodos, que es, por ejemplo, la densidad relativa. Pensaremos nosotros que si es mayor a 1 no aplica. Pero, por ejemplo, estimada con cono, en este método nos dice que debemos considerarla como aceptable.
El método de Fugro es muy similar y está, comprende también la relación que tiene que ver con la profundidad relativa de la punta. Vean ustedes aquí está resistencia al corte, esfuerzos efectivos, en el caso de suelos cohesivos, es el factor alfa, pero este factor alfa sí está determinado con base en la profundidad relativa de la punta. ¿Sale? Y en el caso de suelos friccionantes, pues todos obviamente están asociados a parámetros que tienen que ver con la medición del cono, en la traza del cono. La tiene aquí de forma directa, que es el QC, la punta del cono, y la profundidad relativa de la punta. Entonces, ahí. Y este es el método de la Universidad de Western Australia. Aquí no aplica para suelos cohesivos, aquí solo aplica para suelos friccionantes. Pero ahí tiene una particularidad pues de uso práctico muy importante que nosotros hemos aplicado y funciona bastante bien. Es cuando nosotros tenemos una traza de cono que tener una tendencia muy variable contra la profundidad. Parte de lo que nos recomienda es dar, por ejemplo, un promedio de 8 veces el diámetro hacia arriba y 0.7 de diámetro hacia abajo en la punta. Esto no nos va a hacer que la descripción de la traza en el cono que implementemos para la determinación de la carga, de la capacidad de carga, no nos lleve a una curva muy errática. ¿Sale? Y funciona bastante bien porque es como un tipo de promedio en la resistencia del cono en la punta. Otra vez, la relación que tiene que ver con la profundidad relativa de la punta y básicamente esto es una integración. Como es una integración, pues es un proceso un poco largo. Son muchos puntos por cada curva que se tiene que realizar. Si hacemos el cálculo de a cada 10 centímetros para 120 metros, que es la profundidad común que nosotros analizamos para este tipo de curvas, pues es un montón de datos, ¿no? Ahora, ¿cómo implementamos nosotros estos métodos de CPT en la práctica? Pues bueno, tenemos que partir de ciertos principios que no sean, que minimicen las incertidumbres a través del proceso, ya que, bueno, pues muchas investigaciones están basadas en que este tipo de métodos son muy apropiados y describen de forma correcta la capacidad de carga, pero pues hay que tener sus consideraciones. Entonces, primero tenemos que desarrollar un algoritmo de cálculo con discretizaciones a cada 10 centímetros, o a cada 20 como máximo, es recomendable pues a 10. Perfiles de cono e interpretación de acuerdo con las recomendaciones. Hay publicaciones, por ejemplo, esta de la CAS de 2013 y unas normas de NB de 2012 que nos dan varios lineamientos o recomendaciones importantes para poder hacer una interpretación del cono, porque no metemos los datos crudos. Debemos hacer una interpretación de la resistencia. También la interpretación de cada parámetro a intervenir, que son resistencia al corte, índices de plasticidad, todo lo que tenga que ver con los parámetros de diseño. La interpolación y discretización de estas propiedades también obviamente tiene que ser a cada 10 centímetros. Y hay otra serie de parámetros que, pues como sabemos, no siempre se encuentran bajo el control o el presupuesto de los proyectos en algunos casos, que son, por ejemplo, cómo tener un ángulo medido in situ o a través de una prueba en la interacción suelo-pilote de un suelo granular. Entonces es más complicado. Hay ciertas publicaciones que nos recomiendan, están asociados, por ejemplo, aquí al D50, que es el diámetro del 50% de las partículas, en una prueba convencional de granulometría, y por ejemplo en el caso de arcillas pues están asociados al índice de plasticidad. Hay el último punto, porque son estratos de arenas carbonatados. Eso se puede estimar a través de un método conservador del Imperial College. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos una serie de puntos o un registro de cono a través de la profundidad? Vean, este es un registro de cono en punta y profundidad. ¿Cómo nosotros hacemos la interpretación de este registro? Bueno, pues tenemos un montón de puntitos o una serie de registros. Lo que hacemos es, basados en las recomendaciones de la CAS y de NB, trazar, por ejemplo, una media. Trazamos una media de estos datos y hacemos más o menos una desviación estándar. Hay muchas recomendaciones, las vamos a describir más adelante, que tienen que ver cómo realizar este tipo de interpretaciones.
que no es tanto a ojo, no es así como yo le doy la mitad y ahí tiene que ser, tiene un poco de mayores implicaciones, ¿sale? Por ejemplo, aquí podemos ver que existen puntitos en azul que están hasta afuera, que son capacidades del cono. O sea, el cono llegó hasta en ese límite de rechazo y ahí quedó. Hay otros puntos más abajo que son de suelos cohesivos o de arcillas y también tienen otro tipo de interpretación, como este que va creciente con la profundidad, otro que es lineal con la profundidad. Aquí es el tratamiento estadístico de datos de suelo recomendado por la DNB. Yo realmente este tipo de metodologías las implemento no solo en los trabajos costa afuera, sino en los trabajos en tierra, porque creo que es importante a veces tener sensibilidad de cómo interpretar un conjunto de datos o de información de resultados de laboratorio, por ejemplo, de parámetros medidos, para saber cuál es el mejor estimado, que es algo a lo que nosotros llamamos como una curva que describe la tendencia mejor aproximada del conjunto de datos. Entonces, DNB tiene o nos recomienda dos tipos de variables independientes y variables dependientes. ¿Qué significa? Las variables dependientes son aquellas que no tienen que ver con otro factor que nos diga la descripción del conjunto de datos. Para ese caso, nosotros hacemos una media aritmética simple. Por ejemplo, vean ustedes aquí entre 30 a 45 metros, este conjunto de datos, si se hubiera seguido el registro de cono, nosotros vemos de forma clara que hay una tendencia que se mantiene en resistencia a través de ese estrato. Entonces aquí le damos una interpretación que es variable independiente de la profundidad. O sea, se mantiene igual la tendencia con la profundidad. Pero el que es de variables dependientes sí tiene una dependencia, por ejemplo, con la profundidad. En este caso, vean el de 75 a 95, 100 metros. Este sí se ve creciente con la profundidad. Entonces, implementando todas estas expresiones, podemos ingresar este conjunto de datos en tramos que obviamente tienen que tener una caracterización previa, es decir, yo no meto todo el conjunto de parámetros a estas ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es seleccionar por tramos en estratos. Como tenemos ya la caracterización previa en estratos, por tipo de suelo, por densidad relativa, lo que hacemos es metemos un conjunto de datos y que nos describa la tendencia de ese tramo. Entonces, así vamos configurando toda la interpretación del cono hasta 120 metros. Y esto se aplica para el cono, para resistencia al corte, para índice de plasticidad, para pesos volumétricos, se puede implementar para cualquier cosa. Obviamente debemos meter también el criterio, ¿no? No solo, ok, me dio esto y se ve muy bajo, pero así está bien. Entonces, hay que descartar ciertos puntos. Ahora, bueno, nosotros hemos aplicado estos métodos, pero no en todos los casos seguimos todas las recomendaciones de API por múltiples factores, que uno de ellos es que múltiples investigaciones recientes pues nos indican que API tiene como ciertos candados o criterios conservadores para limitar la capacidad en estos métodos de CPT, porque dentro de la norma pues se describen con ciertas ecuaciones que son lo mismo que las referencias originales, pero con ciertos ajustes que limitan la capacidad. Entonces, por ejemplo, Yang de 2016 hace una revisión muy exhaustiva de los métodos y pues una de las conclusiones importantes es que API pone muchos candados a los métodos más relevantes, que es el del Imperial College y el de la Universidad de Western Australia, que no necesariamente son aplicables y no requieren ese tipo de reducciones. Otra es que nosotros no solo utilizamos el de arenas sílicas, aplicamos los métodos completos, el de arcillas y el de arenas, y en donde aplique, pues el de arenas carbonatadas. Ahora, nosotros hemos, en todos estos sitios que les mostré hace un rato, hicimos una compilación de 39 sitios estudiados en la sonda de Campeche. Lo que hicimos, pues existe la base de datos de esos 39 sitios que pues en cada sitio se realizó un sondeo con un barco, como se los mostré. Se hizo toda una campaña de exploración, una serie de pruebas de laboratorio. Y bueno, cada sitio está caracterizado muy detalladamente y eso está en un sistema de información geofísica y geotécnica de la sonda de Campeche, que por ahí vemos el autor, es de personal del IMP 2015. Ahora, con estos 39 sitios nosotros los agrupamos
los dividimos en 4 grupos y estudiamos el comportamiento de cada uno de estos grupos. Vemos aquí, por ejemplo, son 10 sitios con perfiles de arcilla, 6 sitios de arcillas con algunos estratos de arena, 14 sitios con perfiles estratificados, arenas, arcillas, y el resto son suelos predominantemente arenosos. Lo sacamos apenas el año pasado, en el ISFOC de 2020, y bueno, hay un conjunto de publicaciones que tienen que ver con eso también. Por ejemplo, se publicó algo que se llama el método unificado de CPT para pilotes costa afuera, ¿no? Que es de Jardine, gente del Imperial College. Entonces, como se dan cuenta, esto sigue caminando, siguen las investigaciones por la aplicabilidad que tienen estos métodos para el diseño de plataformas marinas. Entonces, volviendo al mapita que teníamos hace un rato, estos son la distribución de los sitios en la sonda de Campeche. Como ustedes ven, pues hay algunos que se van más profundos donde el tirante era mayor, hay algunos que por la naturaleza de los depósitos son predominantemente arenosos, algunos son arcillosos, y bueno, aquí está una nube de puntos, por ejemplo, de contenidos de agua, los agrupamos de muchos sondeos, y vean, los contenidos de agua son, por ejemplo, el lecho marino. Aquí conocemos el cero como lecho marino. Aquí en esta gráfica no hay tirante de agua. El tirante de agua, o en el fondo del tirante de agua con lecho marino, es el cero, ¿sale? Y de aquí para abajo son la penetración o el muestreo que se realizó en el sondeo. Vean, los contenidos de agua, pues como se espera, pues es que sean mayores en el lecho marino, y cuando vamos profundizando van bajando. Entonces, en esta serie de datos, los contenidos de agua mayores pues están asociados a suelos cohesivos y los más chiquitos a suelos no cohesivos. Pesos volumétricos, nada más enfatizar que son sumergidos, pues son superficialmente, pues también se espera que sean menores porque pues, está en proceso de depositación, o son suelos muy blanditos, y aquí pues varían de entre más o menos 4, 5 hasta 7 aproximadamente, ¿no? Algunos datos mayores ahí. Pero luego se sigue una tendencia de entre 7 y 9 aproximadamente. 6, 7, 9 aquí. Hasta 130 metros. Existen, les digo, se pueden hacer para todos los parámetros. Aquí pusimos algunos muy representativos de lo que se utiliza para la estimación de la capacidad de carga. Y es esto. Entonces, por ejemplo, el D50, que es el diámetro de las partículas al 50% en una curva granulométrica. Y pues vemos que para muchos de los suelos de aquí de la sonda de Campeche, pues son prácticamente arenas finas. Muy poquitos puntos caen en arenas medias. Entonces, la mayoría son arenas finas. La relación de preconsolidación en suelos cohesivos, esta está determinada con correlaciones ahí con CPT y algunos datos medidos de pruebas de consolidación. Índices de plasticidad, pues obviamente se esperaba que algunos muy grandes fueran aquí en la parte superficial, pero luego sigue cierta tendencia, ¿no? Los más grandes pues tienden a suelos predominantemente cohesivos, los otros en suelos que están intercalados. Y la resistencia al corte, aquí pues se ve bien claro cómo la resistencia al corte incrementa con la profundidad, que es una propiedad pues muy conocida, ¿no? Y de uso común en la práctica. Entonces, pues les comentaba, cada una de estas propiedades para cada sitio se le realiza su interpretación, su curva del parámetro mejor estimado, y bueno, todo lo que sea necesario para los insumos y análisis de cada uno de los 39 sitios. Entonces, agrupados ya el conjunto de registros de cono, aquí que es la resistencia por punta del cono, vean aquí, esto está en escala, son 4 gráficas de escala, y en cada una vienen los diferentes tipos de suelo. Aquí son 10 perfiles de arcilla, suelos totalmente arcillosos, se ve en la baja resistencia y en la tendencia que tienen, y en suelos que son arcillas, pero que tienen algunos estratos intercalados de arena. Entonces, estos pequeños picos o puntas que se ven son porque pues, están aquí encimados 6 sondeos o 6 pruebas de cono, pero se mantiene la tendencia. Todos los puntos de atrás son los estratos de arcilla, y los lentes son todos estos puntos que se van hacia la derecha. Aquí tenemos 14 perfiles de arcillas intercaladas con arena. Aquí es más o menos al 50-50% que los agrupamos en términos de espesor sumado. Y bueno, aquí se ve pues que ya hay mucha más tendencia de la resistencia creciente en los estratos de arena, pero también se marcan los estratos de arcilla, los estratos cohesivos. Y al final pues son suelos predominantemente arenosos,
vean que pues aquí las resistencias por punta muchas dan rechazo, ya todas son muy altas, y las resistencias en suelos cohesivos, pues estas sí se marcan, pero son pequeños lentes que aparecen ahí en los sondeos que tienen suelos predominantemente arenosos. Entonces, ¿cómo analizamos cada uno de esos que son 39? O ya ustedes en la práctica, cuando tengan que analizar su registro de cono, pueden seguir ciertos pasos básicos que les van a minimizar las incertidumbres en la determinación de lo que vayan a utilizar con su prueba, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues primero pues graficamos contra profundidad. Segundo, eliminar datos cuando es el registro crudo. Hay que eliminar datos que den lecturas incorrectas. Por ejemplo, cuando nosotros metemos el cono en la perforación, la punta del cono toca primero el asolve de la perforación y eso comienza a darnos un registro chiquitito que va creciendo hasta que la punta o el registro en la punta se estabiliza y ya va creciente. Entonces, todos estos puntos del principio hay que eliminarlos porque no son datos válidos. El siguiente, pues, por ejemplo, cuando da el rechazo, el cono, el valor, el parámetro que tendríamos que tomar sería el valor máximo medido en el cono. Hay otros, por ejemplo, tenemos que dividir en estratos. Ya tenemos la caracterización preliminar, dividir en estratos para hacer una buena interpretación. Cuando tengamos más de un cono, pues tenemos que sobreponerlos para saber que sí son compatibles, que las resistencias están bien medidas. Y bueno, pues esas son como recomendaciones generales para el procesamiento y tratamiento o tratamiento estadístico de nuestros datos de cono. ¿Sale? Ahora, pues ya habiendo hecho todo este tratamiento de datos muy detallado de cada uno de nuestros conos, de cada una de nuestras propiedades, pues lo que hicimos fue hacer un conjunto de curvas de capacidad en diámetros desde 36 hasta 84 pulgadas, que es el rango común de uso de este tipo de elementos. Entonces, por ejemplo, en este trabajo nosotros generamos alrededor de 1165 curvas, que es un montón de información, y cada una pues descrita a cada 10 centímetros, o sea, es mucha información, pero sí obtuvimos resultados bastante buenos. Por ejemplo, estas gráficas que ustedes ven aquí son gráficas de un suelo predominantemente cohesivo. ¿Qué obtenemos nosotros de esto? Si nosotros vemos de este lado, esta es la interpretación de nuestro registro de cono. Vean, tenemos profundidad, cono, y la línea verde representa nuestro perfil mejor estimado, creciente con la profundidad. Entonces aquí, siendo una prueba de medición directa de resistencia, que obviamente se tiene que correlacionar de cierta manera para obtener otro parámetro con la capacidad de carga, describe bastante bien cómo se comporta el suelo a través de la profundidad. Ahora, si nosotros vemos diferentes sitios, este grupo de curvas que se ven aquí, o cada una de estas gráficas representa un sitio diferente. Tenemos 3 sitios en la sonda de Campeche. Por ejemplo, vemos que si vemos cada uno de los métodos, método API, Imperial College, de Fugro, hay dos de Fugro, que uno es 2011 y otro del 96, y uno de NGI, vemos la tendencia de las curvas. Es decir, API y NGI tienden a crecer a partir de cierta profundidad y este comportamiento es repetitivo en los 3 casos. Vean, desde 50, 55 metros comienzan a separarse las curvas de API y NGI y quedan arriba del resto de las curvas. Si lo vemos en términos de magnitud, la diferencia, por ejemplo, entre el Imperial College, que ha sido documentado como uno de los más confiables, queda alrededor de 35, 40 meganewton, que son alrededor de 4,000 toneladas, por ejemplo acá. La diferencia, pues sí, ronda las 1,500 toneladas. Entonces, este es bien importante porque, como les comenté, la profundidad aquí común en la sonda de Campeche es de alrededor entre 65, 110, 115 metros de instalación. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Bueno, en este caso, y hay publicaciones que lo indican, que en ciertos sitios API tiende a sobreestimar la capacidad de carga respecto a los métodos de cono. Ahora, habría que pensar qué diferencia o qué confiabilidad tiene un método de cono
que está interpretado a través de una prueba de medición directa en campo que tiene este comportamiento. O sea, aquí no hay ni siquiera tanta incertidumbre por la interpretación del cono. Sin embargo, en API pudiera existir cierta interpretación en los parámetros, por ejemplo, en alfa, ¿no? Que es de los más importantes aquí. Entonces, aquí sí es bien importante, vean la diferencia. Ayer se habló, por ejemplo, en pruebas de carga con resistencias que van hasta 7,000 toneladas. Entonces, rondamos en lo mismo para un pilote de 54 pulgadas, que es el ejemplo. Y vean, este es el caso muy ilustrativo donde va cambiando, ¿no? Entonces, aquí en este caso de perfiles de arcilla, API sobreestima, como nosotros vemos aquí. Esto pues obviamente tendría que estar fundamentado en pruebas adicionales, pueden realizarse pruebas de carga. De hecho, se realizó en 2015, me parece, una campaña internacional de pruebas de carga. En México no participamos, yo estaba en ese momento en el Instituto Mexicano del Petróleo, no participamos por presupuesto, pero bueno, finalmente se hacen pruebas de carga donde se asocia estos métodos con la capacidad medida en campo. Entonces, sí tiene sus implicaciones. Ahora, en perfiles de arcilla con algunos estratos de arena, el comportamiento es medianamente similar. Vean aquí la interpretación del cono. Describe la forma de la medición en campo y en algunos casos se limita, ¿no? Por tema de media o por tema del conjunto de datos medidos y que se consideran como buenos, por ejemplo, este de aquí. Ahora, la tendencia, como ves, sigue siendo predominantemente arcilloso, pero con algunos estratos de arena. La tendencia se mantiene. API y NGI se mantienen a la cabeza, ¿no? Con resistencias mayores. Los otros métodos comienzan a acercarse más, pero con ciertas reservas. Por ejemplo, son 3 sitios diferentes nuevamente, no son los mismos de hace rato, son otros 3 sitios. Y vean, en este sitio, cuando comienza a ver la interacción de suelos o de estratos de arena, que son estos que se ven aquí, en líneas discontinuas, la resistencia comienza a sumarse a través de la longitud del pilote y en cierto momento ya son muy similares. En estos casos no, por ejemplo aquí podemos ver que llega o es la misma prácticamente hasta casi 70 metros. En estratos o en perfiles que son 50-50 más o menos, que es 50% arena, 50% estratos de arcilla, pues la tendencia ya se ve menos marcada. Vean, API ya comienza a parecerse bastante, hasta 80 metros más o menos a los métodos de cono. En este caso, hasta 55 metros otra vez, y comienza a despegarse. En este último caso, aquí ya comienza a ser menor. ¿Sale? Aquí ya es menor que el método de NGI. Y recordemos que NGI sí tiene implementado el método de CPT en suelos arenosos. Es decir, el 50% de este perfil está determinado con un método de cono que es NGI y otro que es el de Fugro de 96. Pero vean, son muy similares. Hay, por ejemplo, estudios de Jardin y de Ligein, por ahí 2005, me parece, 2008, donde basados en unas pruebas de carga, se realizaron interpretaciones aquí del Golfo de México, no tengo la información, pero está la publicación, donde se ve que API queda muy abajo de todos los métodos de cono. Entonces, sí es importante su aplicación, su revisión, porque, pues, les comento, sigue rigiendo aquí en México y debería ser implementación porque es de uso internacional. Para finalizar, bueno, aquí son los estratos o los suelos predominantemente arenosos. Aquí ya hay muy poquitos estratos de arcilla, pero vean la tendencia que tienen. Aquí API prácticamente queda abajo de NGI y queda a la par con el método del Imperial College hasta 90 metros, 92 metros, y aquí pues tiene una tendencia un poco errática, ¿no? Aquí se ven las reducciones que les comentaba hace rato por cambio de rigidez en los estratos. Vean, este es bien ilustrativo, cómo va cambiando la resistencia, y en este otro caso, pues se mantiene hasta casi 70 metros, y aquí comienza a cambiar. Se mantienen otra vez a la cabeza API y NGI. Entonces, más o menos el esquema general. Generamos todas estas curvas para cada uno de los sitios, y ahora las compilamos en curvas por método. ¿Qué es lo que observamos nosotros?
Si vemos la tendencia de las curvas de API, que son todas estas que están aquí, tienen una tendencia más errática. Aquí recordemos que hay arcillas y arenas, y tienen tendencia errática no significa que estén mal, pero de acuerdo con la base de datos de pruebas de campo en sitios que no necesariamente son costa afuera, porque la base de datos no todas las pruebas son costa afuera, algunas son en tirantes chiquitos, el comportamiento podría ser más parecido a esto que es el método del Imperial College. Entonces vean, las capacidades, por ejemplo, aquí en API llegan en muchos casos hasta 60 meganewton, que son 6.000 toneladas, y aquí en el del Imperial College la mayoría se concentra pues, aproximadamente entre 40 meganewton. Aquí en el método de Fugro es medianamente errático, más bien es errático. Aquí en el del NGI se mantiene errático, pero mantiene cierta tendencia de resistencia entre 40 y 60 meganewton. Y el método de la Universidad de Western Australia es muy parecido, incluso en algunos casos un poco menor, que el del Imperial College. Este solo aplica en arenas. ¿Sale? ¿Cómo evaluamos nosotros? Pues el caso ideal sería tener pruebas de carga y poder evaluar contra las pruebas de carga. Es un poco más complicado, pero nosotros lo evaluamos de la siguiente manera. Hicimos una relación que es la capacidad de carga calculada de un método. Ejemplo, aquí es el método Imperial College y aquí el de API. Entonces, esta relación con todos los sitios evaluados, como tiene una caracterización muy detallada, nos es de cierta forma confiable hasta cierto punto. Entonces, si esta relación resulta mayor a 1, significa que el método de cono dio una capacidad mayor que el método API. En caso contrario, si es menor, pues resulta que el método API, que el método de cono, pues es de una capacidad menor. Ahora, si es 1, pues es que son iguales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en suelos predominantemente arcillosos, que es aquí como se describe el perfil. Entonces aquí, por ejemplo, el del Imperial College, en todos los casos dio menor, como lo vimos hace rato. Aquí, partiendo de 0, pues estos datos no son confiables porque tienen que ver con el registro de cono en profundidades muy someras, que no, que es parte de la confiabilidad que no se le debe dar, ¿no? Aquí pues no puede ser 0. Pero bueno, vean cómo se mantiene. Y este es el incremento o la diferencia con el diámetro, que es la dependencia del diámetro. Es decir, este método cambiando el diámetro tiene un impacto, la realidad es que no. Porque hay métodos que cuando se va cambiando, se va incrementando el diámetro, pueden tener un impacto significativo en la capacidad de carga, siendo el mismo método. Entonces aquí, por ejemplo, el método de Fugro, para profundidades someras, en este caso, pues dio muy parecido a 1, en algunos casos mayor, pero a partir de 25 metros tiende a disminuir, es decir, se reduce la capacidad de carga del método de cono respecto al de API. Aquí en el método del NGI contra API, pues es prácticamente el mismo, porque uno solo tiene la variable del índice de plasticidad. Entonces, prácticamente es 1. En suelos no cohesivos, aquí ya no distinguimos entre suelos intercalados, ya solo suelos no cohesivos. Esta relación, si caemos en cuenta cómo está distribuida el conjunto de curvas, para diámetros menores, por ejemplo en el de Fugro, el diámetro menor, que es esta línea cian, se encuentra pues bastante separado respecto al de 84 pulgadas. Significa que este método sí tiene un impacto en la capacidad según el cambio de diámetro. El resto de los métodos no significativamente, por ejemplo el de NGI para suelos cohesivos sí hasta cierta profundidad, 60 metros por ejemplo, que es lo que vemos aquí. A partir de aquí, en ciertos estratos que obviamente dependen de la compacidad, del contenido de finos, pues es como se comportan. Entonces, el más representativo aquí pues es el de Fugro. El resto se mantienen bastante uniformes, con relaciones de capacidad con API, pues en muchos casos cercanas a 1, luego menores, cercanas a 1, y en otros casos pues menores a 1. Pues hasta aquí mi presentación. Traté de ser breve. Sé que es un tema un poquito que queda fuera de lo que es la práctica común en tierra. Nosotros estamos muy acostumbrados a realizar exploración en tierra, a implementar métodos analíticos y bueno, pues este ámbito de costa afuera en México pues tiene bastante relevancia.
el gremio está más enfocado muchas veces a tierra, pero hay bastantes cosas interesantes que se pueden realizar en este tipo de plataformas o estructuras y pues que tienen que ver con ingeniería geotécnica. Pues hasta aquí, muchas gracias. No sé, creo que sigue la serie de preguntas. Bueno, Iván, antes que nada te felicito por tu presentación. No cabe duda que es un tema bastante interesante que nos acabas de presentar. La verdad es que como bien lo dices, yo creo que como gremio, como geotecnistas, tanto de la etapa de estudiantes hasta ya la etapa profesional y también de investigación, pues creo que sí tenemos que mirar un poco más hacia estos trabajos costa afuera, porque bueno, ahora mismo pues la mayoría de la experiencia adquirida está en torno al tema petrolero, ¿no? Pero yo creo que el futuro también puede jugar a favor de estos métodos que bien mostraste para otros rubros del tema energético, como pueden ser los parques eólicos offshore, ¿no? Que ahora mismo están muy de moda en los países nórdicos. Estados Unidos está a punto de construir el más grande parque eólico offshore y creo que nuestro país pues tiene que también estar ahí presente y que estas metodologías pues pueden ser perfectamente aplicables para estas estructuras, ¿no? También obviamente para el tema de puertos, ¿no? También para el tema de puertos, me imagino que estas metodologías pues han tenido bastante experiencia alrededor del mundo y creo que tu presentación está muy bien enfocada hacia poder difundir estas metodologías. Te felicito y bueno, ahora mismo vamos a pasar a una serie de preguntas que nos ha hecho llegar el público. Yo voy a comenzar en orden cronológico, también nos apoyará Emanuel en hacerte estas preguntas. La primera de ellas es por parte de José Luis González. Él pregunta, ¿la calibración del piezocono se realiza antes de la exploración o en el barco? Los equipos de cono se calibran antes y durante cada prueba. Durante la exploración hay una persona especializada y que opera de forma independiente el cono. Esta persona pues conoce el funcionamiento incluso mecánico del cono y se recalibra entre sitios. Por ejemplo, una exploración en un sitio, no solo, a veces son campañas donde el barco llega a un sitio, hace un sondeo hasta 120 metros, que incluye cono, y luego se pasa a otro sitio. Entonces, la calibración del cono tiene que ser constante y se realiza en barco. A mí me tocó ver que el especialista en la operación del cono, pues lo conoce bastante a detalle. Ellos tienen todos los instrumentos a bordo del barco para realizar la calibración y cualquier detalle que ellos le ven, en cuanto ven que el cono tiene alguna situación extraña, sacan el cono, se extrae, se destapa y pues, o sea, no solo tienen uno, tienen una serie de conos que pueden estar utilizando a bordo. Perfecto, muchas gracias. Emanuel, podemos proceder con la siguiente pregunta, por favor. Sí, perfecto. Continuamos con la segunda pregunta. Nos pregunta Gema Coronado, ¿cuál es el porcentaje de los carbonatos a considerar y con el cual el comportamiento de los suelos granulares se modifica? Además, ¿cómo afecta la presencia de los carbonatos en el comportamiento de suelos granulares? Ok, existe una clasificación en la cual el porcentaje es de suelos carbonatados es alrededor del 50% me parece, para considerarlo como carbonatado, donde el comportamiento ya pasa a ser un comportamiento frágil. Entonces, si nosotros tenemos un elemento que se le aplica carga en un material de este tipo, el comportamiento a la falla es un comportamiento frágil. Entonces, ese es el parámetro importante que tenemos que tener en cuenta durante el diseño. Perfecto, muchas gracias, Iván. Por aquí hay otra pregunta bastante interesante. La pregunta es, ¿la capacidad de carga se modifica de acuerdo al tirante de agua? ¿O qué influencia tiene el tirante de agua en la capacidad de carga? No, ¿por qué? Porque si se acuerdan, las relaciones de los esfuerzos radiales son en términos efectivos. Entonces, si se acuerdan, los esfuerzos efectivos no consideran la presión de poro y tampoco el tirante de agua. ¿Vale? Ok, de acuerdo. Sí, Emanuel. Bueno, continuando, ¿qué factores intervienen en la determinación de la capacidad de carga axial del suelo al hincado de los pilotes? Al hincado de los pilotes.
Ok, bueno, lo que se hace es, a ver si entendí un poco la pregunta, es ¿qué factores intervienen? Bueno, lo que hacemos comúnmente después de estimar la capacidad de carga, hacemos algo que se llama un análisis de hincabilidad, donde utilizando las resistencias o las curvas de capacidad de carga del pilote, son el insumo para el análisis de hincabilidad con el cual nosotros determinamos el tipo de martillo o la magnitud del martillo que se requiere para hincar ese pilote y es dependiente del diámetro, de la longitud, de los estratos y todo eso, bueno, pues la información de los parámetros va implícita en las curvas de capacidad que son el insumo del análisis de hincabilidad. Y eso es importante, esa pregunta es bien importante porque justo ayer platicábamos de que cuando hacemos un análisis de hincabilidad costa afuera y se determina, por ejemplo, el martillo, qué tipo de martillo le queda para hincar el pilote, pues con ese tipo de martillos parecería no una locura que con uno de esos en una tubería o un pilote de acero pudiera hincarse en un sitio, por ejemplo, como el zona del agua aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces, con cierta capacidad, hablando, por ejemplo, de 3.000, 4.000 toneladas. Entonces, la pregunta es bien importante y sí, tiene que ver con análisis de hincabilidad. Perfecto. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta, Iván, para ti, la cual dice, ¿cómo se modifica la capacidad de carga para pilotes inclinados en esta situación, costa afuera? Las consideraciones de pilotes inclinados tienen que ver con los esfuerzos, que no en todos casos ya son, la consideración tendría que ser en esfuerzos normales y los parámetros de resistencia son básicamente los mismos. Pero sí tiene que ver la inclinación. Ok, de acuerdo. Te saluda Juan Manuel Villagrán Alegría y pregunta, ¿consideran el efecto de las cargas laterales en el cálculo de la capacidad de carga axial y viceversa? Y si para estos análisis realizaron la implementación de softwares de elementos finitos o similares. Ok, sí, la capacidad de carga lateral o las cargas laterales, pues se revisan con la interacción completa. Lo que se hace es, bueno, en costa afuera se hace la interacción completa, que es determinar curvas PY, TZ y QZ, que es carga lateral, vertical y en la punta. Entonces, así se hace la interacción, pues se hacen los resortes no lineales para cada tramo de pilote, según sea el requerimiento, y las demandas de carga que se tengan en el pilote. Pues aquí, por ejemplo, una de las cargas más significativas es el oleaje, el cual pues se ve reflejado en la carga lateral de los pilotes. Del resto de la pregunta que tiene que ver con, ¿sí me recuerdas? Sí, y si para estos análisis realizaron la implementación de softwares de elementos Ok, finitos o ya. similares. Bueno, primero, implementación de software. Hay unos programas que ya utilizan estos métodos. Por ejemplo, en barco se utilizan, las empresas no utilizan hojas de cálculo, las empresas utilizan software comerciales que tienen estas curvas de capacidad. Hay que tener cuidado porque, si se acuerdan, yo les mostré una curva ahí en la cual parecería que es la resistencia unitaria por fricción, pero no lo es. Estos programas dan este tipo de curvas, solo hay que tener cuidado. Es en términos analíticos. En términos numéricos, sí se realizan análisis por elementos finitos o diferencias finitas, pero depende del caso, ¿no? Aquí la pregunta es cuándo sí es necesario y cuándo no. Es decir, si nosotros, el proceso común que nosotros debemos o que llevamos en la práctica es, como estos métodos están muy bien implementados a base de pruebas de carga y están asociados a mediciones de pruebas directas en campo, el primer paso que debemos de dar, si el problema no es tan complejo, es resolverlo de esa manera. Cuando la condición del sitio o las condiciones de la estructura demandan un mayor análisis, por ejemplo, que los pilotes queden más cercanos, que en su momento, que por ejemplo aquí en México ha resultado que hay una plataforma que se llama autoelevable, que llega, se posiciona en un sitio, la cimentación es una zapata muy grande, se planta la zapata y después esta plataforma se va y tenemos que colocar otra plataforma en ese sitio. La huella que dejó la plataforma anterior
sí tendría que ser, por ejemplo, un caso de evaluación con, por ejemplo, con elementos finitos. Si existen más pilotes, si algunos quedaron dentro de la huella, si algunos quedaron en la orilla, eso depende la condición del problema. Y bueno, pues también tiene sus implicaciones, ¿no? Meteríamos en juego otros parámetros de incertidumbre como modelos constitutivos, interfaz entre suelo-pilote, varios factores que pudieran ser susceptibles también de error o incertidumbre. Sí, de acuerdo. Ok, muchas gracias, Iván. Otra pregunta por aquí. Dice, ¿existe alguna separación mínima entre los denominados pilotes faldón que se mencionaron al principio de tu presentación? Ok. Pues las distancias mínimas se miden, o bueno, se estiman también por la interacción. Dada la base que se le llama el MUDMAT, se determina la capacidad de la base en el apoyo y el espaciamiento entre pilotes pues también es determinado por la interacción. Si determinamos que la interacción nos pide una separación mayor, no aplica necesariamente la regla de los 3 diámetros. Si hablamos, por ejemplo, de un pilote de 2 metros de diámetro, pues la separación tendría que ser a 6 metros. Lo que se hace es un análisis detallado de la interacción o la reducción que podría generar la interacción entre 2 pilotes y así es como se resuelve. Ok, de acuerdo. Sí, Pues bueno, vamos a hacer una última pregunta que está por aquí, por temas de tiempo. Las demás, hay algunas más que haremos llegar por vía electrónica, pero bueno, haremos una última pregunta que dice, en México, ¿qué empresas cuentan con estos equipos para realizar este monitoreo de instrumentación en tiempo real, costa afuera? Supongo que para hacer los sondeos como los has mostrado. Ok, aquí en México, al menos yo todavía no conozco una empresa mexicana. Hay sedes, por ejemplo, Fugro que tiene sedes aquí en México, en Houston, y en otros países, pues ellos tienen embarcaciones aquí que se dedican a la exploración. Geohidra, que es una empresa que no es mexicana, es de Sudamérica. Ellos han venido a hacer campañas aquí. Hay otra empresa que es de Inglaterra, que es Geoquid Marine, pero aquí básicamente en México no conozco una empresa que tenga pues todo el equipamiento para montar en barco, porque luego lo que se hace es, se renta un barco por muchos años y al barco se le ponen todos estos equipos, se instrumenta, se hace todo, pero pues son inversiones muy grandes, ¿no? Aquí en México no conozco una empresa que lo tenga. Nosotros, la forma en la que hemos participado es nos hacen contratación de supervisión o asistencia técnica en barco. La participación que nosotros hemos dado es directa en laboratorio, en supervisión, y adicionalmente pues nos han requerido análisis de plataformas, análisis dinámicos, plataformas y análisis estáticos. Es más o menos como hemos funcionado. Perfecto, Iván. Muchísimas gracias por tus respuestas. Te comentaba que hay un par de preguntas más que te haremos llegar vía electrónica por temas de tiempo. Y bueno, antes de clausurar el evento del día de hoy, voy a permitir compartir mi pantalla para entregarte el siguiente reconocimiento por haber participado el día de hoy en este evento. Este reconocimiento dice así: la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC, en su mesa directiva 2021-2022, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Iván Zárate Sotelo por impartir el tema Métodos de CPT para capacidad de carga axial en sitios costa afuera, en el marco del primer ciclo de conferencias de cimentaciones profundas del capítulo estudiantil de posgrado de Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional, en modalidad a distancia. Con fecha en Ciudad de México, 29 de junio de 2021, firma el presente reconocimiento el ingeniero Roberto Velar Cajiga como presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC y el ingeniero Daniel Martínez Oviedo, vocal y coordinador de capítulos estudiantiles ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC. Esto para la mesa directiva 2021-2022. Ingeniero Iván, muchas gracias y en breve te enviaré este reconocimiento vía electrónica. Al contrario, muchas gracias a usted, gracias por la oportunidad de participar en esta serie de conferencias. Cualquier duda que tengan pueden acercarse con nosotros, estamos abiertos a cualquier duda o ampliación de conocimiento que tengamos. Gracias al comité organizador, gracias a la gente que ha participado, gracias a los alumnos y estudiantes que se acercan
escuchar este tipo de conferencias que son bien importantes para abrir el panorama al campo laboral y saber a dónde dirigirse, que es bien importante, cuáles son los temas de su interés. Muchas gracias a todos nuestros profesores, gracias a la gente de la práctica, gracias a los colaboradores, a toda la gente de nuestro equipo, y pues gracias a ustedes por el recibimiento cálido y el trato. ¿Vale? Al contrario, Iván, esperamos que en el futuro sigamos colaborando contigo para futuras presentaciones y como sabes bien, el objetivo de las MIG es la difusión del conocimiento de la ingeniería geotécnica y más sobre los estudiantes porque al final es el futuro de este gremio y de esta rama de nuestra querida ingeniería civil. Bueno, no me queda más que recomendarles que el día de mañana nos acompañen también continuando con este ciclo de conferencias. El día de mañana tenemos a las 5 de la tarde al maestro en ingeniería Sergio Gabriel Morales Angulo con el tema estabilización de una excavación para la construcción de 8 sótanos mediante el procedimiento top-down en arcillas normalmente consolidadas en la Ciudad de México. Así que bueno, esperamos que nos puedan acompañar el día de mañana, va a ser a la misma hora. Y bueno, no me queda más que agradecer también a Emanuel Liberato, a Armando Ramiro como parte del capítulo estudiantil de posgrado de la ESIA por habernos acompañado el día de hoy y también al maestro en ciencias Cuauhtémoc Cordero, que bueno, que estuvo aquí al principio, se tuvo que desconectar por otros temas, pero bueno, esperamos que todos ustedes haya sido de su agrado la presentación y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.